Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto tenerles aquí en casa. Sean bienvenidos. Vamos a dar lectura al comunicado que hemos preparado para este día. Dice así: 1. En primer lugar, queremos felicitar y agradecer la participación de todos en el gran acontecimiento histórico, el más grande de toda nuestra historia de la Iglesia en El Salvador, la canonización de Monseñor Romero. Nuestra felicitación tanto para los que lo celebraron aquí, como para los que fueron a Roma a la celebración con el Papa, por la gran expresión de alegría y de amor para con Monseñor Óscar Romero. Felicitamos a cada una de las parroquias de nuestro país por la vigilia que celebraron ese día con ocasión de la canonización. Y por supuesto felicitamos la gran vigilia de la canonización que se realizó aquí en el atrio del Templo de Catedral y el Parque Gerardo Barrios. Fue en verdad grandiosa. 2. También queremos agradecer a todos los medios de comunicación social por la gran cobertura y por la forma tan respetuosa y profesional con que se transmitió el evento. Fue maravilloso que con la ayuda de la tecnología los medios pudieron hacer presente ese gran acontecimiento en tiempo real en el mundo entero, para que todos pudiésemos participar de él. Muchas gracias a todos los comunicadores por hacer posible ese milagro de que se presenciara la canonización de Monseñor Romero en todo el mundo. 3. Invitamos a todos a participar en la gran acción de gracias de la canonización que tendrá lugar el próximo domingo 28 de octubre aquí en el atrio de la Catedral de San Salvador a las 9 de la mañana. Presidirá nuestra conferencia episcopal. Vendrán también algunos obispos de Centroamérica para celebrar con nosotros. Están invitados a concelebrar todos los sacerdotes de nuestro país. Invitamos además a todos los seminaristas, a las hermanas religiosas y hermanos religiosos y a todo el pueblo de Dios. Y por supuesto también a ustedes, las personas de la prensa. Están invitados a cubrir el evento y desde ya les agradecemos. 4. Nos toca ahora a todos poner por obra las enseñanzas de Monseñor Romero, nuestro santo. Debemos trabajar por los derechos humanos, por la dignidad de todas las personas sin excepción y por la igualdad de oportunidades de desarrollo para todos. Es importante que nuestras leyes sean justas y que protejan los derechos de los pobres. Esforcémonos para que el agua no se le quite al pueblo, sino que se le sirva de manera justa, respetándose el derecho humano al agua de cada salvadoreño. También es importante que se trabaje por un sistema de pensiones justo, que esté totalmente a favor de los trabajadores y no de terceros, para que se les garantice a ellos, a los trabajadores, una pensión digna y justa. Es importante además que los impuestos sean justos. Las personas que tienen más deben pagar más, y no al contrario, como los impuestos que tenemos actualmente, que son injustos, porque deben pagar más los pobres, gravando de esta manera aún más su precaria situación económica en la que viven. En una palabra, debemos trabajar por una sociedad más justa que pueda de esta manera alcanzar la paz social. 5. Agradecemos al Papa Francisco toda su bondad al impulsar la causa de Monseñor Romero
hasta llevarlo a los altares. Pidamos a Dios que bendiga siempre al Papa. Pidamos también al Señor que Monseñor Romero sea declarado doctor de la Iglesia. Y además, supliquémosle a Dios nos conceda la gracia de la pronta visita del Papa Francisco a nuestro país. Que por intercesión de San Óscar Romero, Dios nos bendiga a todos con toda clase de bienes. Muchas gracias. Si hay preguntas, con mucho gusto contestaremos. Buenos días, Monseñor. Buenos días, periodistas. A continuación damos paso al espacio de preguntas con la periodista Susana Peñate de la Prensa Gráfica. Gracias. Buenos días, Monseñor. Buenos días. Quería preguntarle también su opinión o qué llamado haría la Iglesia en el marco que la figura de Monseñor Romero no sea utilizada en la campaña política. Ciertamente hubo ya una valla que fue usada, pero el mismo candidato presidencial del partido oficial llamó a quitarla porque la estaban utilizando con la bandera del partido. Entonces, ¿habría algún llamado especial ahora que ya retornaron de todas las actividades de canonización para evitar usar la figura de Monseñor Romero en actividades políticas? Vea, yo sinceramente a eso restaría importancia. Con todo respeto a las demás opiniones, pero mi opinión es que en tiempo pasado fue grave el hecho que hayamos tenido una situación conflictiva respecto a Monseñor Romero. Por una parte, algunos enarbolaban la bandera de Monseñor Romero haciendo lo suyo, y por otra parte, los contrarios a estos atacaban a Monseñor Romero, lo difamaban y decían que era comunista. Y entonces esto creaba una situación difícil en el Vaticano, ciertamente. Hay confusión. Y gracias a Dios esto se superó. Ahora todo está claro, todo está claro. Y la doctrina de Monseñor Romero ha sido canonizada, porque cuando se canoniza el santo, se canoniza su doctrina. Y entonces, ahora ya no hay, como dijéramos, ya no hay la posibilidad de bloquear de esta manera el proceso. El proceso terminó felizmente y Monseñor ha sido canonizado. Ahora de lo que se trata, el desafío es poner en práctica las enseñanzas de Monseñor Romero. Y por supuesto que en esto también están comprometidos las autoridades, los políticos, etc. Y bueno, si alguien dijera que va a tomar la doctrina de Monseñor Romero para ponerla en práctica, enhorabuena. Todos deberían decirlo, todos deberían hacerlo. Pero el hecho de pregonarlo con palabras o con imágenes posiblemente no tenga ningún efecto positivo. Al contrario, puede ser que la sociedad no tome a bien esto. El desafío está en poner por obra las enseñanzas de Monseñor Romero. Eso es. Entonces, si un partido político lo lleva a la práctica, enhorabuena. Pero pregonarlo y no hacerlo sería contraproducente, seguramente. Hay que decir que la sociedad ha madurado mucho y que políticamente, en el mejor sentido de la palabra, las personas comunes han crecido mucho. Entonces ya no estamos en tiempo pasado donde la manipulación de la información causó problemas, causó confusión. Por otra parte, ya a estas alturas se clarificó totalmente, como hemos dicho, quién es Monseñor Romero. Ya nadie va a decir que es un político, que es un comunista, que como se dijo la vez pasada. Por tanto, yo no veo mayor problema en esto. Más bien aconsejaría, con todo respeto a todos los partidos, que tengan cuidado, porque puede que les cause un efecto contraproducente, tanto
levantar la imagen de Monseñor Romero como suya o atacarla. Pensaría que a estas alturas ya no se puede confundir a nadie, porque ya todo está claro. Ahora deberíamos ir con sinceridad, haciendo vida las enseñanzas de Monseñor Romero, como un poquito yo he querido señalar en el comunicado. Es en esto donde se debe vivir la enseñanza de Monseñor Romero, en el respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas, en la justicia social, en la justicia sobre el agua, el tema del agua. Gracias a Dios ganamos lo de las minerías, gracias a Dios. Los salarios es otro tema de justicia social. Y por supuesto las pensiones. Y el cúmulo de leyes. La filosofía de las leyes es para proteger al débil, al pequeño. Y los impuestos. Los impuestos también, la filosofía de los impuestos es para que haya una colaboración de los que más tienen, para beneficio de todos, de la sociedad. Aquí no, aquí los impuestos gravan a los más pobres. Ellos son los que los pagan, como el IVA, por ejemplo. Y de esta manera se crea una situación regresiva, dicen los economistas, que quiere decir que nunca avanza, no pueden salir de la pobreza los pueblos de esta manera, con este tipo de impuestos. Entonces, esto es lo que el pueblo quiere ver, que la figura de Monseñor Romero sea honrada también, poniendo en práctica sus enseñanzas. Ya poner una estampa y ponerle firmas o sellos de un partido político o de otro, o criticarlo, me parece que es desfasado, totalmente anacrónico en estas alturas. La segunda intervención está a cargo de Salomón Rudamas, de Meganoticias 19. Gracias. Buenos días, Monseñor. Buenos días. Tengo dos preguntas respecto a dos temas. El primero es, ¿cuál es la valoración que hace la Iglesia Católica en El Salvador sobre la caravana de migrantes que ha atravesado nuestro país y que se dirige hacia los Estados Unidos? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen sobre esta realidad? Y la segunda es sobre el reciente caso que se ha abierto sobre la corrupción al interior de la Fiscalía General de la República, una institución que está pensada para defender los intereses públicos y que ahora se ve envuelta en un caso fuerte de corrupción. Antes de contestar las preguntas, quería todavía añadir con lo anterior, solo para terminar, de decir que me parece que si el candidato presidencial de ese partido que hizo esa propaganda lo mandó a quitar, es precisamente porque él comprende esto, que ya no es el tiempo, ya esos tiempos pasaron. Pero yo, que quede claro que no me estoy pronunciando como para impedirles. Nosotros más bien queremos que Monseñor Romero esté presente en la vida diaria y que hagamos honor a él cumpliendo con sus enseñanzas, trabajando por una sociedad más justa que nos pueda llevar a la paz, a la consecución de la paz social, como hemos dicho. Bueno, ahora en cuanto a sus preguntas, esta caravana de personas que ha salido de Honduras hacia Estados Unidos no es la primera, me parece que en abril ya hubo otra, y además hay un flujo de migrantes continuo, solo que este es más visible, y bueno, ¿qué podemos decir sobre eso nosotros como iglesia? Lo primero que yo quiero dejar bien claro es que la iglesia está con los migrantes, que la iglesia está con las víctimas, y que estas personas no son criminales, como se ha dicho, no es cierto, son personas buenas, personas honestas, que buscan mejorar su condición de vida deplorable, teniendo derecho a vivir bien en sus países. Los países no les permiten un estado de vida suficientemente digno y seguro, y por esto es que migran, y tienen todo derecho a migrar. Es un derecho universal, humano, la migración, y también la solicitud de refugio y asilo político. Entonces, nosotros como iglesia estamos pendientes, ¿cómo no? Y estamos pues
apoyando siempre a la migración, a los hermanos migrantes, abogando por ellos. Por eso fuimos los obispos a hablar al Congreso la otra vez, por nuestros hermanos migrantes que están en Estados Unidos. Pero los que van en camino igualmente nos merecen todo el respeto, todo nuestro apoyo, y vamos a velar por ellos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, agradezco que se me haga la pregunta y tener el micrófono en la mano para pedir a las autoridades que brinden la mejor atención a estas personas y que les respeten sus derechos y que les ofrezcan los beneficios que se les puedan ofrecer para esta migración. Es una cuestión de humanidad, pero también es de derecho humano ya registrado en los acuerdos internacionales. Entonces, eso es lo que yo quisiera, ocupar este momento para abogar en favor de nuestros hermanos migrantes, por supuesto incluyendo a estos de esta caravana y a todos los demás migrantes. Y ojalá seamos cada vez más sensibles para darnos la mano, para ayudarnos, y es la manera como vamos a progresar todos. Muchas gracias. Ahora, en cuanto a lo de que si la Fiscalía ha descubierto algún caso de corrupción o algunos casos de corrupción, pues me parece que es lo que debe hacer la Fiscalía, es lo correcto. Yo no tendría mayor comentario que hacer, porque es precisamente lo que le corresponde, estaría cumpliendo con su deber. Ahora, es importante que se haga justicia, no solo descubrir algo y evidenciarlo con los medios y de que después aquello se quede así, o que se culpe a alguien que es inocente, tampoco, sino que abogaríamos porque haya verdadera justicia y cumplida justicia, lo que significa que responda el que debe responder ante la ley, y el que es inocente, pues que se le trate como inocente. Eso es la verdad y la justicia las que están en juego en esto. Pero que si las autoridades están trabajando en esto, pues es lo que tienen que hacer. Es su cometido, es su trabajo. Hasta allí me parece que no hay nada extraordinario. Si no lo harían, serían culpables. Si de veras hay corrupción en ese organismo y no lo evidencian, serían culpables, serían encubridores. Pero si ahora lo están evidenciando, hombre, pues que vayan a fondo y que aclaren las cosas. Es lo que la sociedad desearía. Y si no hay nada, si es injusto, pues también que se aclare que es injusto, que las personas son inocentes, etcétera. Que brille la verdad y la justicia, en este como en los demás casos. Eso es lo que la sociedad quiere y es la forma como podemos salir adelante en una situación como en la que estamos. Muchas gracias. La siguiente pregunta está a cargo de Xiomara Ramírez, de El Noticiero. Buenos días, monseñor. Mi pregunta va encaminada al tema de que estamos hablando. Pues se mencionó el tema de la corrupción. En ese sentido, en anteriores ocasiones la Asamblea Legislativa había hecho una aprobación para darle autonomía a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía. El presidente vetó esta aprobación. Sin embargo, en esta sesión plenaria del jueves, yo sé que usted no estaba en el país, pero en esta sesión plenaria fue superado el veto presidencial. Pero ya que los diputados argumentaban que había riesgo que el país se convirtiera en paraíso fiscal. En ese sentido, pues el presidente tiene hasta el día miércoles para sancionarlo, o de lo contrario irá a la Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta que aún no tenemos sala de lo constitucional, arzobispo. En ese sentido quisiera conocer qué piensa usted con respecto a que haya ese riesgo de que el país se pueda hacer un lugar para el paraíso fiscal, tomando en cuenta que no hay sala de lo constitucional. Sinceramente, nosotros como iglesia no estamos en una discusión política partidista, créanme, no estamos viendo qué partido hizo esto o qué otro partido hizo lo otro y qué le interesa a uno al otro, sino viendo el bien de la comunidad.
y por el bien de todos aplaudimos que se haya aprobado esa ley y que ahora se supere el veto presidencial. Porque no es posible, solo eso nos faltaría, que caigamos en ese calificativo y que nos excluyan de los países honestos y nos ubiquen como un país que está involucrado en el narcotráfico, en el lavado de dinero y todo lo demás, lo que llaman paraíso fiscal, que me parece un nombre equivocado, porque eso no es ningún paraíso, sino un infierno. Y entonces, pero bueno, dejemos el término. El hecho es que estar catalogados ahí es muy grave, porque eso va a significar, tengo entendido, que a los bancos ya no les presten con igualdad de intereses, sino que porque hay temor, nadie quiere invertir, etcétera. Es una situación muy grave, sería un castigo grave para esta nación. No es justo, no merece este pueblo ese castigo. Entonces, qué bien que se ha superado el veto presidencial. Entonces, yo esperaría que el señor presidente lo sancione. Si no lo sanciona, tengo entendido que iría a Corte Plena, aunque no haya la Sala de lo Constitucional, lo resuelve este caso la Corte Plena, y la Corte Plena sí puede sesionar. Y esperaría yo que la Corte Plena lo apruebe, ordene que sea ley de la República, porque es necesario. Si nos salimos del concierto de los países que cumplen con las leyes, estamos perdidos, Yo no quisiera ni siquiera imaginar las consecuencias, sumándole a todo lo que ya estamos viviendo, esta condición de discriminación en la persecución del crimen, que ya no tengamos información, que ya no tengamos, etcétera, y que nos consideren, como ya dije, un infierno fiscal, diría yo, donde los países no quieren meterse ya. Con este país ya no se quieren meter. Eso sería muy grave. Entonces, qué bueno que se superó el veto. Yo esperaría que el señor presidente lo va a sancionar. Pensaría que sí. Y ojalá que lo haga. Lo digo sinceramente, no con ningún afán partidista ni mucho menos. Puede ser que a un principio no se consideró, etcétera, pero ahora que se ha debatido el tema y que todos sabemos las consecuencias, creo que es el momento justo para que, así como se aprobó de nuevo en la Asamblea con mayoría absoluta, se ratifique en Casa Presidencial. Gracias, arzobispo. Gracias a usted. Por último, tenemos la intervención de Raúl Hernández, de Canal 12. Arzobispo, buenos días. Es relacionado a la pregunta anterior. Los diputados ya iniciaron el proceso de elección del fiscal general de la República, aún sin haber electo los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Tienen el presupuesto todavía 2019. Se habla incluso entre ellos mismos de repartirse los puestos magistrados. ¿Cómo ve este entrampamiento que hay en la Asamblea Legislativa? Porque de cara a las elecciones 2019, ya prácticamente un poco más de 2 meses, posiblemente se complique un poco más el panorama. Esta situación es lamentable. Lo hemos dicho en varias veces, que lamentamos mucho. Es una deuda, con todo respeto a los señores diputados, es una deuda con la población, porque la elección de autoridades de segundo grado es una función importante, un deber importante de ellos. Y el que no lo logren, pues qué triste. Yo sí pienso que es importante que pensemos en lo que al pueblo le conviene y qué es lo que el pueblo quiere. Y naturalmente que todos queremos que la Corte no esté acéfala. ¿Por qué? Porque vela por los derechos constitucionales de todas las personas. Entonces aquí tenemos una falencia muy grave en el orden jurídico. Y si ya pasó tanto tiempo y ahora vienen acontecimientos como las elecciones, pues es muy triste. Yo esperaría que en el tiempo que queda lo hagan. Si después vienen más cargos como el fiscal general de la República, y bueno, lo que no deben hacer es eso que usted ha dicho, de negociar cuotas de poder.
Tiene que prevalecer, como hemos dicho en repetidas veces, el bien común, el bien de la sociedad, y elegir a personas que sean libres para que puedan administrar justicia. Y yo siempre digo que nosotros como pueblo debemos pedirle a Dios para que Dios mueva las voluntades y ilumine las mentes y se pueda elegir a las personas convenientes. Tengamos en cuenta que la justicia es de Dios, que Dios es el justo juez universal y que habrá justicia universal para todos en el último momento, a la que nadie escapa. Entonces, si Él, que es el juez y el mundo está en sus manos, me gusta ver esas imágenes donde los escultores hacen al Señor con el mundo en las manos, y un mundo pequeño que lo abarca bien en la mano para expresar la grandeza de Dios y el poder de Dios. Entonces, pidamos al Señor para que cada vez vivamos en una sociedad más civilizada, más justa y con un orden jurídico verdaderamente como debe ser, sin ataduras, sin estar comprometido con grupos de poder, ni tampoco con grupos políticos, sino con libertad, ejercitando el derecho en función de la nación, en función de cada persona, por el bien de cada persona. Primero Dios, yo no pierdo las esperanzas que cualquier día de estos vamos a tener la buena noticia. Sería muy triste que avancemos de esa manera. Yo confío en que tenemos una asamblea que va a solucionar esto, así como han logrado esa ley que era necesaria sobre la justicia en cuanto al fenómeno de la corrupción, y ahora logran el veto, superar el veto presidencial. Pues así también van a conseguir que se establezcan los cargos que se deben en sus elecciones de segundo grado, y que sean personas idóneas, personas libres, sin ataduras, como hemos dicho, para que puedan ejercer justicia en favor de todos. Muchísimas gracias, Dios les pague, pasen buen día.